¿Qué tal familia? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Aicho, como ya sabrás, si no es así te dejo una tarjetita por aquí, a un vídeo donde te cuento en primera persona mi historia desde los 90 hasta ahora. En el día de hoy vamos a analizar y ver el detrás del beat de mi tema junto a Zeida llamado Esa Tipa, incluido en su nuevo disco llamado Nunca es tarde. ¡Let's go! Bueno, fam, ya estamos delante del PC, como puedes ver ya tengo cargadas las pistas de la instrumental en Cakewalk Sonar, que es el DAW que utilizo en este PC de pruebas, aunque también es el DAW que suelo utilizar yo para mezclar y hacer todo tipo de arreglos. En principio, como puedes ver también, es una instrumental bastante sencillita en cuanto a pistas, son 13 pistas las que tengo cargadas, pero si quitamos la del final, es decir, que esto es el tema completo, y después los dos con Sidechain, que es lo que quiero enseñarte en este análisis, una de las cosas que quiero enseñarte, tenemos que son 10 pistas la instrumental. Esta sencillez es buscada porque Zeida me pidió una instrumental que estuviese bastante hueca, que le dejase mucho espacio al rapeo y que aún así fuese relativamente hipnótica, es decir, que tuviese este rollo de que fuese muy simple, pero a la vez que no se hiciese repetitiva y que conjugase bien con el flow y el tono que hace ella en los rapeos. Dicha esta introducción, voy a empezar a contarte cómo fui construyendo la instrumental y voy a ir también contándote algunos trucos de producción y cosas que he ido aplicando en esta instrumental. Vamos a ello. En primer lugar, tengo que empezar por el principio de la instrumental y es que empecé a construir la instrumental a partir de esta frase de teclas eléctricas o electrónicas. Son 4 compases, está bien para que si se repite, que no sea un compás o 2 compases, sino que 4 compases por dentro de lo que cabe es una duración aceptable para que si quiere repetirse durante toda la instrumental no se haga muy pesado. Sobre esta frase de teclas que me sirve de instrumento principal, tengo que decir que realmente esto en principio fue un sample. Estuve buscando samples de jazz que cumplieran ese objetivo de que se pudiesen repetir en 4 compases más o menos y que no resultase muy repetitivo. Encontré uno que más o menos me gustó de guitarra, lo chopeé, le di unas cuantas vueltas y una vez terminé con la frase de guitarra que me gustaba, al estar tan chopeado no le daba esta continuidad, esa cola que tiene estas teclas, así que decidí quedarme con las notas que hacía la guitarra del sample de jazz una vez la había tocado yo y chopeado y demás, y compuse esta frase de teclas a raíz del trabajo que había hecho con el sample. Así, directamente, digamos que el sample fue una referencia o una inspiración, porque realmente si lo chopeé, le di vueltas y después lo toqué yo, aquí no queda ni pizca del sample original que utilicé de referencia y esto es plenamente composición mía. Esta frase de teclas, aunque también es muy sencillita, se le puede sacar mucho partido porque tiene varias secciones bien definidas. Tendríamos el ataque primero, el primer golpe, el primer arpegio, la caída, el acorde o el arpegio final y la entrada para el siguiente loop. Así que, aunque sea bastante sencillita, después se podría partir en los distintos trozos y como lo he tocado yo y eso estaba en notación MIDI, aunque aquí ya esté volcado en audio, se podía utilizar de distintas formas, como de hecho hice en el principio del tema, que solo tiene la primera caída, no tiene el resto.
y ahí así entra bien. Bueno, una vez ya tenía decidida la melodía de las teclas que iban a ser el instrumento principal además de la instrumental, pasé a hacerle la batería, que era algo sencillito, la caja sencillamente a negras, y el hi-hat lo hice como si tuviese un poco de rollo real, natural, no dándole siempre la misma velocidad, sino cambiando la velocidad para que tuviese esos distintos golpes y esa humanidad. Entonces, quedaría así. Hasta aquí algo bastante normal, ¿verdad? Que no influye para nada en lo que es la instrumental entera. Con los bombos sí que quise hacer una secuencia un poco más currada, por así decirlo, porque lo que quise hacer es señalar muy bien los bombos para que el rapeo tuviese lógica y tuviese unos bombos bien marcados, pero a su vez que también esos bombos sumasen a la sensación de fluir, de flotar que tienen las teclas. Así que siempre tiene una caída bombo-caja y siempre deja unos silencios, unos huecos, unos espacios para que suene la melodía sin que suene tanta batería. Como te decía, esta forma de secuenciación tiene dos efectos principales. El primero es que le da esa sensación de flotar a las teclas, como te digo, va dejando una instrumental como muy espaciosa, pero por otro lado ese espacio lo va a ir rellenando el flow de las voces, del rapeo del MC o del MC en este caso, y eso hace que le dé muchísima más presencia a la voz y muchísima más importancia también al rapeo, y que el oyente le preste atención a lo que está diciendo, así que también hace que el rapeo quede mucho más envuelto y quede mucho más bonito, por así decirlo. Una vez ya tuve la melodía principal con el instrumento principal que iban a ser las teclas eléctricas estas, y ya tenía también la batería secuenciada, pues vamos a empezar ya a construir la instrumental como tal, así que lo primero que era meterle los bajos, los graves, y en esta instrumental, como me daba este rollo jazzístico, por lo que te digo de que busqué un sample de jazz y después lo transformé en algo mío y tal, empecé con un bajo acústico que era este. Súper sencillito, está haciendo solo la nota grave del principio de compás cada dos compases y la última nota para volver a entrar en el loop. Si te fijas, te estoy enseñando la versión sin sidechain porque después, para enfatizar el bombo, lo que hice fue meterle el sidechain para que el bombo apretase al bajo y sonase más bombo que bajo, así que quedó así. Si te fijas, está pegándole un pequeño bocado cada vez que suena el bombo. Baja el sonido del bajo porque lo que está haciendo es darle más presencia al bombo que al bajo, porque el bombo es el que lleva el ritmo en la instrumental, así que no podía permitir que los bajos, en este caso el bajo acústico y el bajo y los graves que ya tienen también las teclas, se comiesen al bombo. Así que le metí un sidechain durísimo en el bajo para que eso no fuese así.
En este instrumental he utilizado un truco que utilizan muchos americanos y es que si bien me gustaba ya con el grave de las teclas y el grave del bajo acústico, quería enfatizar una parte del rapeo también y que fuese como un subidón extra, así que lo que hice fue utilizar un doble bajo. En este sentido tenemos por un lado los bajos de, como te digo, de las teclas principales y del bajo acústico, pero también a mitad del tema, más o menos a mitad del rapeo, Zeida hace un fraseo en el que merece que la instrumental se levante un poco, que gane energía, así que utilicé un bajo subgrave, que es el que le iba a meter toda la chicha a la instrumental a partir de ahí. Te enseño el pasaje en el que entra el bajo subgrave y vas a entender lo que te estoy diciendo. El bajo, que es una cama de subgraves, cumple varias funciones. Por un lado, le da más energía a la instrumental porque tiene ahí una señal de subgrave continua, que está ahí dándole una cama a toda la instrumental y ya los huecos que antes dejaba las teclas ahora suenan graves. Por otro lado, le añade dramatismo a la instrumental porque estamos metiendo notas graves que lo que hace es darle cierta oscuridad a la instrumental, pero como es oscuridad y energía, realmente lo que añade es drama, añade tensión, sobre todo porque son notas sostenidas también. Y por último, lo que hace es ayudar a la interpretación del artista, del ansí en este caso, y en general el tema gana en interpretación y en emoción, que es lo que interesa. Ok, ya tenía solucionado el instrumento principal, la batería y la sección de bajos, en este caso un doble bajo, apúntate ese truco. Lo siguiente que tocaba hacer era añadir el resto de producción para que no fuesen 4 compases repitiéndose eternamente los 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, los que fueran de instrumental. Así que lo primero que busqué fue hacerle un final de loop para utilizarlo, no a lo mejor cada estos 4 compases, sino cada 8 compases o 16 compases, tener un final marcado de la melodía. En este caso utilicé unos vientos y los filtré un poco porque no me gustaba cómo sonaban secos y fueron así. Está rellenando el hueco de la cola que deja las teclas. Igual, se puede utilizar siempre o como es, lo utilicé de vez en cuando, no siempre, cada cuatro compases no lo usé cuando me lo pedía la instrumental o la canción en sí con la capela de Zeida. Lo siguiente que quise hacer es, como ya tenías esos 4 compases de tecla sonando una y otra vez durante toda la instrumental, al final el cerebro iba a desconectar, entonces reforcé la melodía con otras teclas sintéticas para darle cierta atmósfera, que de hecho le puse teclas atmósfera, y darle ese extra melódico para cuando te olvidases o cuando tu cerebro ya pusiese en bypass las teclas principales. Fueron así. En estas teclas también me apoyé para hacer el cambio para el estribillo, porque no quería hacer un cambio demasiado brusco,
sobre todo también porque el rapeo no me pedía que fuese un cambio demasiado brusco para el estribillo, pero sí quería que se diferenciara la parte de la estrofa o del verso a la parte del estribillo. Así que, como podrás ver ahora, tienes el final de la estrofa. Y ahí tienes las teclas de atmósfera creando una segunda melodía que está armonizada con la frase principal del instrumento principal y lo que hace es meterle esa melodía extra que diferencia la estrofa, el verso, del estribillo y le da ese cierto subidón, ese brillo que te pide un estribillo. Valga la rima rapera. Ok, ya hemos visto el instrumento principal con la melodía principal, la batería, los bajos, el instrumento melódico extra que además aporta al estribillo. Así que lo que queda por enseñarte es los detallitos de producción que también son un poco marca de la casa y que suelo utilizar en casi todas mis instrumentales si les prestas un poquito de atención. En primer lugar, metí un instrumento rítmico y melódico a la vez, como es una guitarra pisada, en inglés también se llama guitarra mute, que por ejemplo lo utiliza muchísimo Dr. Dre y que lo que hace es hacer el mismo ritmo a lo mejor que el Charlie, que el hi-hat, metiéndole musicalidad. Así que también le estás dando por un lado melodía y por otro lado estás metiéndole un colchón rítmico a la instrumental y fue tal que así. Tienes la guitarra. Que lo que está haciendo es añadiendo ese ritmo. Está ahí que apenas se nota, pero sí se nota porque está metiendo esa continuidad rítmica a la melodía como tal. Y otro instrumento que utilizo muchísimo en mis instrumentales son los órganos y que me gusta también utilizarlo en plan golpes más que en plan cama de órganos. Y en este caso lo utilicé también para marcar el final del compás. Te lo pongo solo con las teclas principales para que veas cómo marca el final del loop y te lo pongo también con el resto de instrumentos. Entonces al final con esto de que son pocas pistas puede parecer a priori una instrumental simple, pero realmente se busca primero esa simplicidad pero súper efectiva y que todas las pistas cumplan una función específica. Y aunque parezca que está más o menos hueca o más o menos sin sobreproducción, cumple a la perfección el darle protagonismo también a la voz, y es que no podemos caer en el error de seguir metiéndole cosas, porque por ejemplo podría haberle metido una línea de cuerdas o varias cuerdas, podría haberle metido un lead, podría haberle metido un millón de cosas más
pero no tendría ese efecto de realzar y ayudar a brillar también al en sí. Y yo creo que como tal, el instrumental así es bastante efectiva, me quedé bastante satisfecho con la producción como tal y con el tema completo, por supuesto, porque enseguida se ve un rapeo bastante grande. Te dejaré por aquí arriba o por aquí arriba, no sé, la tarjetita para que escuches el tema completo. Por último, si quieres, podemos analizar brevemente la estructura de la instrumental, que si te fijas, por un lado tenemos el intro de 4 compases, después tenemos hasta aquí el rapeo y después el estribillo de 8 compases. El rapeo empieza en el 6, termina en el 30, así que es una estrofa de 24 compases, lo que viene siendo una estrofa de 1 minuto aproximadamente según los BPM. Esta, al ser de 77 BPM, el rapeo es de más de 1 minuto, pero habitualmente 24 compases es eso, es 1 minuto aproximadamente. Y dentro de la estructura dentro de la secuenciación del tema, como puedes ver, tienes unas primeras 4 barras que no tiene ni el bajo subgrave, ni el final del loop, ni la guitarra. Ya después entra la guitarra y a mitad de la instrumental, de la estrofa, perdón, ya entra lo que es el bajo subgrave, metiendo la cama de subgrave y metiendo la energía. Así que tiene una primera mitad de estrofa en la que puede rapear incluso más flojito, más con menos energía, para después subir un escalón de energía con el bajo subgrave. En fin, así es como suelo crear yo mis instrumentales, capa a capa, empezando por una línea de instrumento que vaya a ser el instrumento principal o un chopeo y es una secuencia de samples o lo que sea, y a partir de ahí empiezo a trabajar sample, batería, bajo y el resto de cosas. Una vez ya tengo todas las capas necesarias o suficientes de la instrumental, lo que voy es ordenándolas para que la secuencia tenga su lógica y sea una producción completa y no sea siempre el mismo loop repitiéndose infinitamente, como te decía al principio del vídeo, sino que vaya creciendo la instrumental o que vaya teniendo pasajes con más cosas, menos cosas y así retener la atención tanto de la persona que vaya a rapear encima o vaya a cantar encima o lo que sea y después de la persona que vaya a escuchar el tema. Porque como te digo, si es una muestra de 5 segundos repitiéndose eternamente, al final el cerebro desconecta y solo escucharía a lo mejor el rapeo, la voz, que eso sí que no se repite. Y no queremos eso, queremos que también suene la música, así que por eso te aconsejo muchísimo que le hagas arreglos a tus instrumentales, tanto a la batería, si quieres que presten atención a la batería y tengas redobles al final de compás, o hagas estos mutes y vayas quitando golpes de vez en cuando, si te lo pide la música o te lo pide el rapeo, y también utilices estos elementos para marcar el final del loop o para marcar el final de estrofa o final de partes en cualquier caso, y así tu instrumental va a ganar en estructura y va a ganar en atención, en emoción y en intención, como hablábamos también en la regla A e I, que si no sabes de qué te estoy hablando tampoco, te dejaré por aquí arriba, una de las dos esquinas. Ahora con esto de la webcam me pierdo un poco, te dejaré el vídeo para que le eches un vistazo. Así que dicho todo esto, te dejo una lista de reproducción con más vídeos viéndome haciendo musiqueta y mi careto para que pinches encima y te suscribas al canal dándole a la campanita para que te avise YouTube cada jueves de que tengo vídeo nuevo. Nos vemos en la siguiente. ¡Un saludo!